Bienvenidos y bienvenidas, yo soy Jordi y esto es Tutorial Big Sur. Algunos suscriptores de este canal me han comentado que no sabían cómo formatear su disco duro. Es por eso que hoy trataremos la utilidad que nos ofrece el sistema operativo y que lleva por nombre Utilidad de discos. Puedes usar utilidad de discos para gestionar dispositivos de almacenamiento tanto internos como externos. Con esta utilidad puedes formatear y gestionar volúmenes en discos de almacenamiento físico. Puedes crear una imagen de disco, un archivo único que te permite transferir archivos a otros ordenadores o comprimir y guardar copias de seguridad de tu trabajo. También te permite combinar varios discos duros en un grupo RAID, que funciona como un solo disco. Al utilizar varios discos duros en un grupo RAID, el rendimiento, la fiabilidad y la capacidad de almacenamiento del sistema de datos pueden mejorar en función del tipo de grupo que selecciones. Y también te permite buscar errores en los discos y volúmenes y reparar los errores que encuentre. Utilizar la aplicación Utilidad de discos es muy fácil y seguro, pero te recuerdo que siempre que vayas a trabajar sobre un disco en el que tengas datos importantes, es mejor que antes realices una copia de seguridad. La utilidad de discos nos permite trabajar con multitud de dispositivos de almacenamiento, como por ejemplo discos magnéticos, discos SSD, memorias USB y tarjetas SD, entre otros. Estos dispositivos se pueden formatear en diferentes sistemas, como por ejemplo FAT32 y exFAT, que son compatibles con Windows, y también con los sistemas y formatos propietarios de Apple, como son el HFS Plus y el actual, el que utiliza Big Sur, que es el APFS. Sin entrar en muchos tecnicismos, vamos a explicar brevemente qué sucede cuando se formatea un disco duro para su posterior utilización con el sistema de Apple. Partimos de la base de que disponemos de un sistema de almacenamiento, como por ejemplo un disco físico, en el que en el momento del formato se crea una unidad lógica también llamada contenedor. Dentro de este contenedor podemos situar tantos volúmenes o particiones como deseemos. Estos volúmenes o particiones pueden ocupar diferentes tamaños y estar también formateados en diferentes sistemas. Hay que recalcar que no es lo mismo dentro del sistema APFS un volumen que una partición. Ahora explicaremos brevemente el porqué. Voy a intentar explicar la diferencia entre partición y volumen de una manera muy sencilla y espero que no se enfaden los técnicos en la materia. Imaginemos que el contenedor del disco es como una gran caja, en la que podemos poner cajas más pequeñas que siempre tendrán el mismo tamaño, estén llenas o vacías. Es decir, el tamaño de las cajas siempre será el mismo, de principio a fin. Esto es una partición de disco duro a la que asignamos un tamaño y se mantendrá inalterable tanto si esa partición tiene datos, es decir, está llena, como si está vacía. Los volúmenes que creemos en un contenedor no se comportan como las particiones, que son cajas rígidas, sino imaginemos que se comportan como carpetas que son elásticas, es decir, la carpeta puede ser más o menos ancha dependiendo de la cantidad de datos que tenga en su interior. Por lo tanto, un volumen tampoco tiene un tamaño fijo, sino que crece o se reduce dependiendo de la cantidad de datos que nosotros pongamos en su interior. Después de tanta teoría, ha llegado el momento de poner en práctica todo lo que ya hemos aprendido. Por lo tanto, vamos a abrir la aplicación Utilidad de discos. Para ello nos dirigimos al Launchpad y dentro de la carpeta Otros encontramos el icono Utilidad de discos. Hacemos clic en él
Y este es el interface que nos carga para poder trabajar con esta aplicación. Es un interface muy simple y muy común dentro de las aplicaciones de Apple. A la izquierda tenemos una columna en donde nos muestra los dispositivos de almacenamiento que tenemos conectados en este momento, tanto los internos como los externos. En este momento y a efectos de demostración he conectado un volumen por USB al que le he puesto de nombre volumen 1 y sobre el que trabajaremos más adelante creando y eliminando volúmenes y particiones. A la derecha tenemos la ventana de trabajo y también la ventana de información en donde nos ofrece las diferentes características del dispositivo de almacenamiento que tenemos conectado y seleccionado en la columna de la izquierda. ¿Veis cómo cambia la información según sea uno u otro el dispositivo que selecciono? Y finalmente en la barra superior tenemos la barra de herramientas en donde encontramos los iconos para realizar las diferentes acciones que nos permite hacer esta aplicación. Lo primero que quiero mostraros hace referencia a la visualización. Si os fijáis aquí a la izquierda me dice que tengo un dispositivo de almacenamiento interno llamado Macintosh HD que se corresponde a este disco que tengo aquí a la derecha y un volumen externo que se llama volumen 1 y que se corresponde con este otro dispositivo que vemos aquí a la derecha. Pero tengo también otra forma de visualizar estos volúmenes y es dirigiéndome al icono de visualización y en lugar de mostrar solo volúmenes le digo que me muestre todos los dispositivos. Como veis, la visualización ha cambiado y ahora, por ejemplo, me dice que el disco físico que tengo conectado es un Toshiba External USB 3.0, es decir, me da la referencia del disco, la marca y el fabricante. Después me dice que ha creado un contenedor dentro de este disco, que como numeración en el sistema operativo es el disco número 4, y dentro de este contenedor existe un volumen que lleva por nombre volumen 1. Como veis, la información también cambia, sea una cosa u otra la que selecciono en la columna de la izquierda. Si deseara más información, también puedo dirigirme al icono que se encuentra en la esquina superior derecha y hacer clic en él. Veis que me abre un panel con mucha más información que también varía en función de lo que seleccione en la visualización de la columna de la izquierda. Una vez hemos decidido qué sistema de visualización queremos, vamos a empezar con la creación y la eliminación de volúmenes. En este momento, en este disco de ejemplo, tengo un solo volumen creado, pero vamos a crear otro volumen. Nos dirigimos a la barra de herramientas y la primera de las opciones pone por nombre volumen y tenemos dos símbolos, más y menos. Evidentemente, para crear un nuevo volumen hacemos clic en más. Nos pregunta si queremos añadir un nuevo volumen formateado en APFS en este contenedor y nos pregunta qué título queremos ponerle. Para seguir con el ejemplo le pondremos volumen 2. El formato, por defecto en Big Sur, es APFS. Podríamos elegirlo que fuera encriptado con mayúsculas o mayúsculas minúsculas, pero para no complicarnos y siempre de forma general, elegiremos APFS. Anteriormente hemos comentado que los volúmenes, a diferencia de las particiones, no están sujetos a un tamaño determinado, aunque sí podemos elegir dos cosas. Podemos guardar un tamaño de reserva, es decir, que los otros volúmenes nos reserven un mínimo de espacio que pondremos aquí para este volumen que vamos a crear y también un tamaño de cuota, que sería el tamaño máximo que queremos que llegue a alcanzar este volumen. Como en este momento ninguna de estas dos opciones nos interesa, lo dejaremos en blanco. Y finalmente le damos al botón Añadir. Como podéis comprobar, en un momento nos ha creado un nuevo volumen
dentro del contenedor y por lo tanto este disco externo, si nos dirigimos aquí a la derecha, vemos que pasa a considerarse como si fueran dos discos y en cada uno de ellos podemos guardar la información que deseemos. Fijaros que tengo una carpeta o una ventana que se llama volumen 1 y otra que corresponde al volumen 2. De esta manera tan sencilla hemos creado dos volúmenes dentro del mismo disco físico. Por el contrario, si lo que deseamos es eliminar cualquiera de estos dos volúmenes, marcamos, seleccionamos en la columna de la izquierda el volumen que queremos eliminar, nos dirigimos a la opción volumen y hacemos clic en el símbolo menos. Nos avisa que se va a eliminar este volumen. Decimos que sí e inmediatamente el volumen 1 ha desaparecido. Si miramos en el escritorio vemos que ya solo nos muestra el símbolo del volumen 2. Esta es la forma fácil y sencilla de crear volúmenes y también de eliminarlos a través de la aplicación Utilidad de discos. Fijaros también que si lo deseo puedo cambiar el nombre del volumen desde aquí. Lo selecciono, me dirijo al icono, hago doble clic en el nombre y me permite cambiar tranquilamente el nombre del volumen. Además de que me informa de que es un volumen creado con el formato APFS. Dejamos atrás la eliminación y creación de volúmenes y vamos ahora a crear una partición. Para ello nos dirigimos al icono de Crear partición. En este momento nos indica que en el disco físico Toshiba External USB solamente tenemos creada un volumen de 1 terabyte. Por lo tanto, ahora nosotros vamos a decirle que queremos crear una nueva partición. Para ello hacemos clic en el símbolo más y nos pregunta si queremos añadir un volumen al contenedor APFS o preferimos dividir el almacenamiento del contenedor en particiones distintas. Como ya os he comentado anteriormente, no es lo mismo una partición que un volumen. En este caso vamos a añadir una partición. Por defecto lo que hace es dividir el disco por la mitad, dejar 500 GB en este caso para el volumen 2 que ya teníamos creado y nos dice que va a crear una partición de 500 GB con el resto del disco. Esta partición podemos desde aquí redimensionarla o con el gráfico, clicando en este botoncito, podemos decir qué parte del disco queremos dedicar a la partición y qué parte queremos dejar para el volumen que ya teníamos creado. Vamos a dejarlo por defecto tal como él nos sugería, 500 para cada una de las particiones y de los volúmenes. Y también podemos cambiarle el nombre. Aquí para diferenciarlo le pondremos partición. El formato por defecto es APFS. Tenemos muchos más formatos porque al tratarse de una partición y no de un volumen nos deja elegir, además del APFS, nos deja elegir el HFS Plus, el MS2 FAT que es compatible con Windows y también el exFAT que es compatible con Windows. Nosotros marcaremos en este caso APFS y damos a aplicar. Nos dice que se va a crear una partición en este dispositivo. ¿De acuerdo? Este cambio requiere algo más de tiempo porque no se trata de un volumen, sino de una partición. Pero finalmente ya ha acabado. Si veis cómo queda en este momento el disco, nos dice que dentro de este disco se ha creado un contenedor que tiene el volumen 2 y otro contenedor para la partición que acabamos de crear. Como podéis comprobar, la partición no se crea dentro del mismo contenedor que teníamos el volumen. Si hacemos clic sobre el disco, nos dice que tenemos creado un volumen y una partición, que se dividen a partes iguales el disco.
Para eliminar la partición que acabamos de crear, seguiríamos un procedimiento similar al que hemos ejecutado anteriormente para eliminar el volumen. Nos dirigimos a crear partición, marcamos la partición que no deseamos y le damos al botón menos. Esto elimina la partición y nos deja todo el disco, toda la capacidad del disco para el volumen que teníamos creado. Le damos a aplicar y en este momento está ejecutando la eliminación de la partición y redimensionando el volumen 2. ¿Veis cómo el disco ha pasado a tener un solo contenedor con un solo volumen? El siguiente paso sería aprender a formatear completamente un disco, es decir, a dejarlo vacío y sin ninguna partición y sin ningún volumen, creándolo todo desde cero. Para ello, marcamos el disco sobre el que queremos trabajar. Hay que tener mucho cuidado de no marcar un disco del sistema o un disco sobre el que tengamos datos importantes. Y una vez hemos seleccionado el disco, nos dirigimos a borrar. Apple a esta opción la llama borrar, pero es lo que se conoce popularmente como formatear. Hacemos clic y nos dice si vamos a borrar el disco Toshiba External USB, es decir, vamos a borrar todo el disco, no una partición o un volumen, sino todo el disco. Nos dice qué nombre queremos ponerle a este nuevo disco. Le vamos a poner disco nuevo para diferenciarlo. Nuevamente nos dice qué tipo de formato queremos. Vamos a dejarlo por defecto en APFS. Y en este caso nos hace una pregunta que hasta ahora no nos la había formulado porque hasta ahora no habíamos formateado el disco. Y es en qué esquema de particiones queremos trabajar. Si seleccionamos APFS, el correcto es mapa de particiones Git. Nos ofrece otras opciones, pero para APFS hay que seleccionar este esquema. También nos pregunta en opciones de seguridad si queremos reescribir el disco para que sea totalmente irrecuperable los datos que hasta este momento tenía este disco. En este caso vamos a dejarlo por defecto en la opción más rápido. Y finalmente le damos a borrar, que sería el equivalente a formatear. Como veis, ha eliminado todo lo que teníamos en este disco, ha creado un nuevo contenedor y dentro de este contenedor nos ha creado un volumen llamado disco nuevo. Esta es la manera de borrar o formatear completamente un disco. Otra de las opciones muy importantes que nos ofrece utilidad de discos es la de primera ayuda. Esta opción, según nos pone en la ventana emergente que aparece al situarnos sobre el icono, detecta y repara errores en el volumen, contenedor o mapa de particiones del dispositivo seleccionado. Es decir, si creemos o consideramos que algún volumen, partición o disco de nuestro ordenador no está cumpliendo perfectamente su función, podemos intentar repararlo desde aquí. Según nos recomienda Apple, el sistema de reparación siempre tendría que empezar sobre el volumen, después el contenedor y finalmente el disco completo. Vamos a empezar por el volumen disco nuevo. Lo seleccionamos y damos a primera ayuda. Nos dice que se va a ejecutar primera ayuda en disco nuevo. Decimos que sí y empezará inmediatamente. Podemos mostrar los detalles y nos dice que la operación es correcta. Pasaríamos al contenedor y la misma opción. También nos dice que el disco se encuentra perfectamente. Y finalmente marcamos el disco físico y damos a primera ayuda.
Como veis, utilidad de discos ha ejecutado un examen del volumen del contenedor y del disco físico, y si hubiera encontrado o detectado algún error, lo hubiera reparado inmediatamente. Esta es una opción también muy importante dentro de la utilidad de discos. Estas serían las opciones más importantes de esta aplicación. Nos quedaría finalmente la opción de montar o desmontar un volumen. Marcando ese volumen, podríamos desmontarlo para poderlo expulsar de nuestro ordenador. Y finalmente tendríamos la opción de restaurar, que nos permite copiar un volumen o restaurar una imagen de disco donde nosotros deseemos. Si disponemos de una imagen de disco, las que acaban con la extensión ISO, podríamos restaurarla e instalarla en el disco que nosotros deseemos. Y a grandes rasgos estas vendrían a ser las funcionalidades y las aplicaciones que tenemos dentro de esta utilidad tan importante que, como recomiendo siempre, es importante utilizar con una copia de seguridad previa de nuestros datos. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Espero tus comentarios y si te ha gustado, házmelo saber. Un abrazo y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta pronto!